Bien, nos corresponde ahora continuar con el estudio de nuestra materia Derecho Constitucional. Vamos a iniciar todo lo atinente al módulo 3, pero es conveniente que hagamos un breve repaso respecto de los objetivos generales de la materia para continuar este hilo conductor. Hemos dicho que nuestros objetivos radican en aprender el proceso de formación de la Constitución Nacional y del derecho constitucional. Debemos visualizar la Constitución Nacional como la norma jurídica base o fundamental en nuestro sistema jurídico. Tratamos de derivar de la Constitución Nacional el resto de las normas y principios que van conformando el orden jurídico del Estado. Afirmamos a la Constitución como la máxima garantía del efectivo goce de los derechos humanos para todos los habitantes. También queremos aprender cuál es la organización del Estado Nacional, conocer sobre el derecho constitucional en general y específicamente sobre el constitucionalismo. Nos adentramos en el estudio de la Constitución Nacional. Específicamente estudiamos el poder constituyente y de reforma, antecedentes históricos, caracteres, tipología, creencias constitucionales y el preámbulo. Vemos supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Estudiamos el Estado argentino, el sistema de Estado federal argentino, el sistema financiero de nuestra Constitución. Nos adentramos en las declaraciones, derechos y garantías, todos los derechos constitucionales, garantías de la libertad, limitaciones a los derechos y garantías. Estudiamos también el gobierno argentino, específicamente el régimen representativo y republicano, la división de poderes o funciones en la Constitución. Vamos a repasar también cuál es el esquema conceptual general de la materia. Así podemos verlo en el siguiente gráfico. Vemos el Estado argentino, del que fundamentalmente derivamos la Constitución Nacional. Están íntimamente vinculados. De la Constitución Nacional surge un Estado federal argentino y un sistema financiero que va a sostener el Estado. Analizamos el derecho constitucional, la Constitución. Nos hemos detenido en los antecedentes históricos y en la Constitución argentina como un producto de esta evolución histórica. Vimos la Constitución Nacional, especialmente declaraciones, derechos y garantías, los derechos constitucionales, las garantías a la libertad y las limitaciones a los derechos y garantías. Estudiamos también el gobierno argentino, el régimen representativo, el régimen republicano, especialmente poder legislativo, ejecutivo, poder judicial. Esto es en general el marco teórico, el esquema de la materia en su conjunto. Hemos abordado los temas atinentes al módulo 1, también al módulo 2 y ahora vamos a iniciar con el estudio del módulo 3. Es importante destacar que vamos a ver una de las partes trascendentes del derecho constitucional que es fundamentalmente la teoría de la libertad o la teoría del derecho de la libertad. Vamos a centrarnos en el hombre. Por eso, nuestros objetivos son iniciar el estudio de la primera parte de la Constitución de la Nación, pudiendo diferenciar una declaración de un derecho y de una garantía. Vamos a estudiar los derechos humanos en la Constitución, desentrañando cuál es la situación del hombre en el Estado respecto de los otros hombres y de la autoridad. Debemos también conocer el sistema de derechos que ha consagrado el régimen constitucional en general y cómo ha sido receptado por nuestro sistema constitucional. Vamos a distinguir con qué instrumentos se han garantizado el efectivo goce de estos derechos del hombre, en todas sus formas. Los derechos que emanan de la libertad, de la igualdad del hombre y de la propiedad. Vamos a analizar el texto constitucional, la interpretación que la doctrina de él hace, su recepción por la Corte, y su armonización con los derechos receptados por los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22. Vamos a distinguir la naturaleza y alcance de las garantías constitucionales. Vamos a comprender la naturaleza de las limitaciones al ejercicio de los derechos para posibilitar la vida dentro de la sociedad. Vamos a distinguir también las limitaciones permanentes de las temporarias o las emergencias públicas. Bien, estamos en condiciones de ir desgranando este esquema conceptual del módulo 3.
primera parte de nuestra Constitución está titulada como Declaraciones, Derechos y Garantías. Este título se corresponde con su contenido. Vamos a ver que los primeros artículos de la Constitución de la Nación van a estar integrados por algunos que contienen declaraciones, otros que consagran derechos y otros que han dispuesto la existencia de garantías. Por eso vamos a ver que estas declaraciones, derechos y garantías podemos considerarlas como derechos enumerados, ya lo vamos a desarrollar más detenidamente, a aquellos atinentes a la libertad, igualdad y propiedad, y los derechos no enumerados, y también a las garantías constitucionales. Vamos a tratar de profundizar cuáles son las garantías constitucionales que ha dispuesto el constituyente y que se han luego reglamentado por ley, contenidas en el artículo 18, 19 y 43. Vamos a estudiar específicamente habeas corpus, amparo de habeas data, asilo, garantías en el proceso, garantías para la condena, que van a incluir, digamos, una serie de ítems como inviolabilidad de domicilio, correspondencia, papeles privados. Vamos a ir deteniéndonos en cada uno de ellos. Vamos a ver también cómo, más allá de que la Constitución ha consagrado una serie de derechos y ha garantizado su efectivo goce, también ha debido limitarlos para hacer posible la convivencia social. Por eso también vamos a ver cuáles son las limitaciones de estos derechos, cuáles son las permanentes, es decir, las que hacen a la normalidad, y cuáles son las emergentes o excepcionales. Bien, iniciamos el desarrollo de la clase. Habíamos adelantado que la primera parte de la Constitución de la Nación se titula Declaraciones, Derechos y Garantías. En efecto, vamos a tratar de desentrañar el concepto de cada uno de estos términos, que son términos jurídicos técnicos constitucionales. ¿Qué es una declaración? Sencillamente, una declaración es una afirmación, es una toma de posición, es una elección que el constituyente hace, que el constituyente manifiesta o afirma. ¿Respecto de qué? Respecto del Estado, considerado en sí mismo, el Estado y el territorio, el Estado y su religión, el Estado y su organización interna, por ejemplo, el federalismo en el artículo 5, y tiene que ver fundamentalmente con estos pronunciamientos. Por ejemplo, el artículo 1 es una declaración. El gobierno federal asume una organización representativa, republicana y federal. Podría haber elegido otra forma de gobierno, pero elige estas, como forma de gobierno y como forma de Estado. Ha hecho esta opción, por eso es una declaración. El artículo 2 sostiene que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Podría haber hecho otra elección, pero es esta la que hace. A eso nos referimos cuando hablamos de declaraciones en el texto constitucional. También en esta primera parte hay derechos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos? Son facultades, atribuciones, prerrogativas que están puestas en cabeza de los habitantes. Siempre que hablamos de un derecho debemos vincularlo con una persona, ya sea física o jurídica, fundamentalmente una persona física. Son los privilegios del hombre que se le han reconocido en el Estado y en la sociedad. ¿Y las garantías? Pues bien, no alcanza con solo consagrar en el texto constitucional los derechos, sino que también la Constitución nos ha dado una serie de remedios, vías, caminos, procesos para poder corregir las violaciones a estos derechos. ¿Qué sucede cuando estos derechos no son respetados, son violados, son atacados? Pues bien, la misma Constitución ha dispuesto un remedio, una vía procesal determinada, que son las garantías. Ya tenemos distinguidos declaraciones de derechos y de garantías. Es momento de que empecemos a estudiar cuáles son los derechos constitucionales. Primero tendríamos que desentrañar una discusión de tipo filosófica, es decir, ¿qué sucede con los derechos del hombre? ¿Son naturales al hombre? ¿El hombre nace con estos derechos? ¿Vienen con el hombre, desde el hombre en el estado de naturaleza? ¿O por el contrario, el hombre no tiene derechos naturales, sino que el Estado le otorga, le reconoce algunos derechos, el Estado se los da?
Esta discusión tiene que ver con dos posturas filosóficas. Una, identificada con la escuela del derecho natural o iusnaturalismo, sostiene la primera tesis, es decir, el hombre por su naturaleza, por el solo hecho de ser tal, trae consigo mismo a la organización social una serie de derechos que deben ser reconocidos por el Estado. El Estado está obligado a reconocerlos. Es más, un Estado que no los reconoce es un Estado injusto, es un Estado que prácticamente no merece su propia existencia. Ahora bien, hay otras teorías que son las teorías iuspositivistas. Estas dicen que el hombre va a gozar solamente de aquellos derechos que el orden jurídico le otorgue, le dé, le conceda. De alguna manera, estas teorías iuspositivistas hacen base en las teorías de Hans Kelsen, donde él identifica Estado y derecho y sostiene que el derecho es el que concede al hombre estas prerrogativas. Pues bien, si el Estado me otorga a mí como hombre los derechos de la libertad, voy a tener derechos de la libertad. Si no me los concede, pues no los tengo. Debo decirles que hay una fuerte evolución en este tema y que muchos autores que participaban de las teorías iuspositivistas han ido cambiando, han ido evolucionando en su concepción y hay una gran mayoría que va adhiriendo a la necesidad de reconocerle al hombre un cúmulo de derechos que van a hacer a su dignidad y que el hombre va a aportar esta dignidad, este sustrato fundamental, no importa en el estado en el que le toque nacer. Hay otra distinción respecto a los derechos del hombre, que es una distinción que ya la traemos a nuestro derecho constitucional, que tiene mucho que ver con la redacción de nuestra Constitución. Hemos visto anteriormente que el texto constitucional se ha ido formando, ha nacido prácticamente en 1853, se completa en 1860 y va a tener algunas modificaciones importantes que han ido agregándole nuevos derechos. Por ejemplo, la de 1957, esta reforma incorpora el 14 bis, todos los derechos sociales, económicos y culturales. También la reforma de 1994 hace una buena incorporación de derechos humanos a través de los tratados internacionales. Ya nos vamos a adentrar específicamente en esta temática. Por eso hablamos de derechos enumerados. ¿Cuáles son los derechos enumerados que los habitantes argentinos tenemos? Pues bien, todos aquellos que están expresos de manera textual en la Constitución. Artículo 14, 15, el 16, el 17, 18, 19, 20, artículo 36, 37, 38, 41, 42, 75, inciso 17, 18, 19 y 22. Estos son los enumerados, están textualmente escritos en la Constitución. Sin embargo, en la reforma constitucional de 1860 y, según se conoce, a iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, se incluye el artículo 33 en aquella instancia constituyente. ¿Qué decía Sarmiento en este artículo 33 que se incorpora luego como texto constitucional? Dice que los derechos enumerados por la Constitución no significan la negativa de la existencia de otros derechos que benefician al hombre y que nacen del principio de la soberanía popular y del sistema republicano de gobierno. He aquí una puerta abierta muy interesante porque nos está diciendo el constituyente, señores, por más que existan derechos enumerados, esto no significa que se niegue la existencia de otros derechos que van a surgir del principio de la soberanía popular o del sistema republicano de gobierno. Es decir, hay una serie de derechos no enumerados que van siendo incorporados a medida que las situaciones, los acontecimientos van poniendo en jaque situaciones de la dignidad del hombre. Voy a citar solo uno como ejemplo. Hay un derecho no incorporado, pero reconocido por nuestro sistema judicial, que es el derecho, por ejemplo, a la muerte digna. Es decir, un paciente puede autodeterminar que no se le apliquen tratamientos para prorrogar su vida cuando no tiene posibilidad alguna de curarse. Bien, creo que es el momento de una pausa y vamos a continuar con estos temas tan interesantes.
Cuando hablamos de derechos del hombre, me gusta detenerme fundamentalmente en ver cómo evolucionaron estos derechos. Fíjense ustedes que Joaquín de González dijo en algún momento que la historia del hombre es la historia de la lucha del hombre por su libertad. Entendemos muchas veces, en derecho constitucional lo van a ver en los manuales, el término libertad como sinónimo de derechos. Entiéndanlo en este sentido y va a ser más fácil la comprensión. Cuando vimos en el módulo 1 lo sucedido con la monarquía absoluta, con el feudalismo, con una persona sujeta a la tierra, carente de todo reconocimiento, de todo derecho, sin lugar a dudas advienen las revoluciones y se va a luchar fundamentalmente por los derechos que derivan de la libertad, de la igualdad y fundamentalmente el derecho a consagrar la propiedad privada. Esta es una primera generación de derechos. Garantizar la libertad del hombre, garantizar la igualdad frente a la ley y garantizar el respeto a la propiedad privada. Acá, actualmente, decimos que estos son los llamados derechos civiles y políticos, y que fueron consagrados en una primera generación de derechos. ¿Por qué? Solamente porque aparecen primero en el tiempo, no es porque tengan más jerarquía, menos que otros derechos. No, solo porque aparecen con el constitucionalismo clásico. Entonces las constituciones van a incorporar esta, digamos, tipología de derechos. Hemos visto también que el constitucionalismo clásico entra en crisis merced a un exceso de la libertad y a una reticencia de intervención del Estado en la vida social, fundamentalmente en la vida económica. Vimos cómo nace la clase proletaria, cómo es explotada, cómo el titular de los medios de producción impone todas las condiciones al trabajador, al obrero, y hay una ruptura real de la igualdad. Esta igualdad que se proclama en los derechos de primera generación, como la igualdad frente a la ley, pues no nos alcanza para afrontar esta crisis tan grave del constitucionalismo clásico. Entonces el hombre continúa esta lucha por su dignidad. Podemos coincidir con esta evolución. ¿Por qué tipo de derechos va a luchar? No solo por la libertad, sino que también va a pelear para que esta igualdad frente a la ley se transforme en una igualdad real de oportunidades. Es decir, no basta con que se me diga somos todos iguales frente a la ley cuando hay una situación de desigualdad real en los hechos sociales. Para poder, digamos, superar esta situación de injusticia tan grave en la que estaba sumida la clase proletaria, nace el constitucionalismo social. ¿Qué va a hacer el constitucionalismo social? Lo va a convocar al Estado para que el Estado tenga un rol más fuerte, más participativo y para que garantice que estas injusticias de la desigualdad real no se produzcan más. El Estado va a tomar una postura donde va a dictar legislación suficiente para proteger al más débil. Se van a proteger todos los derechos sociales, los que se llaman económicos, es decir, los que hacen a la protección del trabajador, darle una jornada limitada, un salario digno, establecer un salario mínimo vital y móvil, establecer la posibilidad del descanso, de vacaciones, de licencias por enfermedad. También va a proteger la posibilidad de las organizaciones sindicales, es decir, que los trabajadores se agremien y puedan en conjunto defender sus derechos, los convenios colectivos de trabajo,
el derecho de huelga. También se va a garantizar al trabajador el derecho a la seguridad social, es decir, cuando ya deje la vida activa y pueda acceder al beneficio de una jubilación en su retiro. Se va a proteger la familia, la vivienda como vivienda única, se va a proteger la ancianidad, se va a proteger la niñez, se le va a tratar de dar a las personas más carenciadas la posibilidad de la educación pública, la prestación de la salud pública para que todos tengamos por lo menos un límite para tener un despegue en una situación de igualdad. Y después, bueno, cada uno con su capacidad, con su vocación, con su voluntad, ir creciendo, buscar la movilidad social, dar la oportunidad de crecer, de desarrollarse. Estos derechos económicos, sociales y culturales han sido llamados derechos de segunda generación y van a completar los de primera generación. No se contraponen, no estamos frente a la situación de una lucha entre un liberalismo capitalista donde solo la libertad es válida y rescatable, o la del comunismo autoritario donde solo la igualdad es el valor supremo. No. Acá se trata de coordinar los derechos para poder gozar de la libertad, de la igualdad frente a la ley, de la igualdad de oportunidades dentro de un Estado que sea un Estado contenedor, que sea un Estado que pueda componer los derechos para que todos estemos en igualdad de condiciones. Pero no concluye acá esta evolución. Vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial adviene el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, tiene también su antecedente en la Sociedad de las Naciones, y después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, los hombres se dan cuenta que únicamente un hombre digno, cubierto por derechos dentro del Estado, va a lograr, digamos, una situación social de paz, de tranquilidad, de convivencia pacífica entre los pueblos. Entonces, Naciones Unidas empieza a trabajar para esto, para que se garantice el efectivo goce de los derechos del hombre sin importar a qué Estado pertenezca, en qué Estado haya nacido o en qué Estado se encuentre viviendo, desempeñando su vida en la actualidad. Van a venir así lo que se ha dado en llamar la última generación, que son los derechos de la actualidad y que están emparentados, vinculados al llamado derecho internacional de los derechos humanos. Se van a ir dictando, inclusive la misma Carta de Naciones Unidas va a declarar derechos para el hombre. Y va a haber una cantidad de tratados internacionales que van a proteger que toda persona, sin importar su condición, sexo, raza, nacionalidad, creencias religiosas, situación política, etc., pueda gozar de derechos, no importa el estado en el que esté. Los estados que van suscribiendo estos tratados internacionales, que son protectores de derechos humanos, se comprometen a respetarlos en su territorio. Porque también debemos reconocer que quien primero viola los derechos humanos es el Estado, es la autoridad. Quien primero puede avanzar, quien primero puede avasallar la dignidad del hombre, desgraciadamente es el Estado. Entonces el Estado se compromete internacionalmente a no hacerlo, muy por el contrario, se compromete a ir esforzándose en progresar para la garantía de los derechos individuales. También acá hay que rescatar que hay nuevos desafíos. Conforme evoluciona la historia del hombre, va a haber nuevos embates, nuevos ataques contra la dignidad humana. Y vamos a ver cómo toda la problemática que hace a la salubridad general del planeta, me estoy refiriendo específicamente a los derechos de la protección del ambiente sano, va a afectar a todos y a cada uno de los habitantes de la Tierra. No va a importar a qué estado pertenecemos cuando se trata de hablar de la salubridad del aire, de la salubridad del agua, de la cantidad y provisión suficiente de agua potable, de la sanidad de nuestros mares, de la explotación de la tierra, es decir, aquellos recursos naturales que son, digamos, pueden ser agotados, van a ser también sujetos de protección. Estos derechos son los de tercera generación, llamados derechos colectivos o difusos. Vamos a ver cómo nuestra Constitución, a lo largo de las sucesivas reformas, fue dignataria de la recepción de los derechos de primera generación.
Después incorporamos los derechos de segunda generación, es decir, toda la protección de los derechos del trabajador, de la familia, la seguridad social, etc. Y ahora, con la reforma del 94, hemos realmente llegado a un texto constitucional donde se han incorporado 10 tratados y convenciones internacionales que van a garantizar estos derechos para el hombre. Es decir, los argentinos podemos sentirnos orgullosos de tener una consagración de derechos en nuestro orden constitucional absolutamente completa en la parte de los derechos enumerados. Y si algún derecho quedara fuera de la enumeración, pues bien, señores, podemos recurrir a la norma general de los derechos no enumerados. Creo que es momento de que veamos juntos un video que es esclarecedor sobre esta evolución de los derechos del hombre. Bien, este video de alguna manera nos muestra gráficamente todos estos temas de los que venimos hablando. Es decir,
cómo el orden jurídico, cómo los estados en el concierto de las naciones han ido bregando para que se nos garantice a todos y cada uno de los habitantes del mundo este conjunto de derechos fundamentalmente. Volviendo a nuestro orden constitucional específico, vamos a hablar de la libertad. Les dije anteriormente que muchos autores, y quizá a lo largo de esta charla, de esta disertación, vamos a identificar derecho con libertad. Es común que esto suceda. Hablamos de la libertad en un sentido amplio. Fundamentalmente, la libertad está consagrada en el artículo 14 y en el 19. Es muy difícil de definir positivamente. La mayoría de los autores han intentado definirla de manera negativa. Es decir, el hombre es libre de hacer, de acuerdo a su arbitrio, a su voluntad, a su necesidad, a sus inquietudes, a desenvolverse como su conciencia, su voluntad, su accionar se lo marquen, salvo aquellas circunstancias, situaciones que están prohibidas por la ley o prohibidas por el derecho. Por eso siempre hablamos del principio de reserva del artículo 19, aquella famosa consagración de que todos podemos hacer de nuestra voluntad sin afectar derechos de terceros, ni el orden público fundamentalmente, ni la moral. Y que podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Bien, el artículo 14 ha consagrado en una fórmula maravillosa que todos los habitantes de la nación gozamos de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Tomen esta partecita del artículo 14, sepárenla porque vamos a volver prácticamente al fin del módulo 3. ¿Gozamos de qué derechos? Según el artículo 14. Hay ahí una enumeración muy interesante. Tenemos derechos de expresar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Acá vamos a ver el derecho de expresión, que ha tenido un gran desarrollo. Me gusta llamar al derecho de expresión o de libertad de expresión como el termómetro de la República. ¿Por qué? Yo puedo saber si estoy en presencia de un Estado republicano con un solo dato, sabiendo si se respeta la libertad de expresión. Si se respeta la libertad de expresión, estoy transitando por una república. Podrá, digamos, ser una república con falencias, una república digna de ser mejorada en distintos aspectos como los que vimos en el módulo 2. Pero cuando se ha abrogado la libertad de expresión, cuando no hay medios opositores, cuando solo se escucha la voz del oficialismo, señores, no hay un sistema republicano, no hay un sistema de participación ciudadana. Por eso el artículo 14 consagra nuestro derecho de expresar nuestras ideas por la prensa sin censura previa. Hay una exégesis del término censura amplísimo. Se ha considerado censura no solo la prohibición de la publicación, sino que también, por ejemplo, obstruir con camiones las entradas de las empresas de donde salen a distribuirse los medios periodísticos. Se ha tomado como censura el excesivo precio en el papel prensa, se ha tomado como censura la prohibición, por ejemplo, de transmisión de un canal determinado. En fin, hay una serie de situaciones que van a obstaculizar la libertad de expresión. Esto está prohibido por nuestro derecho constitucional y hay consagraciones de garantías específicas para permitir la expresión. ¿Qué sucede si al expresarme afecto el honor o la dignidad de una persona? Pues bien, estar en condiciones de que se me someta a un proceso por calumnias o injurias, pero siempre son a posterior. Lo que prohíbe la Constitución es la censura previa. También el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13 y 14, ha ampliado esta previsión de libertad de expresión, incorporando, por ejemplo, el derecho de réplica. Hay otros derechos. Tenemos derechos políticos, por ejemplo, de peticionar a las autoridades. El derecho de asociación y de reunión, base de la formación de gremios, de la formación de partidos políticos, de asociaciones, de fundaciones, etc. Tenemos el derecho de enseñar y aprender. Por ejemplo, la libertad de cátedra se basa en este derecho de enseñar y de aprender.
Tenemos el derecho de trabajar. El trabajo no es solo un derecho, es también una función social, porque con nuestro trabajo vamos a contribuir al desarrollo y al crecimiento de la sociedad. Podemos ejercer toda industria lícita, es más, sería bueno que el Estado propiciara el crecimiento, digamos, el emprendimiento de todo tipo de industrias que hagan al desarrollo social. Tenemos libertad de comercio, salvo las regulaciones legales. Tenemos libertad de navegación. Tenemos libertad de conciencia, es decir, somos los reyes absolutos de nuestro pensamiento. Pero también tenemos libertad de culto, de ejercer, de profesar un culto, una religión. Tenemos la libertad física y de locomoción. El artículo 14 dice entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Va a haber distintas garantías que van a estar protegiendo específicamente todas y cada una de estas libertades, que no son las únicas, pero que son las que tenemos enumeradas en el artículo 14 como derechos de primera generación. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con el desarrollo de estos temas. Hemos ido desarrollando todo lo atinente a la libertad entendida como sinónimo de derechos en general, derechos de primera generación. También en los derechos de primera generación debemos incorporar la igualdad. Ha sido, digamos, un tema de lucha muy fuerte, fundamentalmente para ser incorporado por el constitucionalismo clásico. No nos olvidemos que la igualdad ingresa a nuestra Constitución con el texto original en 1853. Tiene una gran significación jurídica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido elaborando toda una teoría sobre el rescate y el significado de la igualdad del hombre. Fundamentalmente el artículo 16 sostiene que en la Argentina no hay prerrogativas de sangre ni títulos de nobleza. Es la primera consagración, es decir, aquí no hay situaciones que distingan a los hombres por la situación en que nace o por títulos de nobleza. Quedaron abrogados por completo los títulos de nobleza con prácticamente en la Asamblea ya de 1810. No hay nobles, nunca los hubo en el territorio patrio desde 1810 en adelante. Es decir que todas las personas estamos sometidas a la ley de igual manera. Esta igualdad frente a la ley no solo, digamos, nos somete a todos de la misma manera, sino que también somete, y esto es muy importante, a la autoridad, al Estado. El Estado también está sometido al cumplimiento de la ley, igual que los hombres. Las normas obligan a los hombres, a las personas, hablo de hombres en general por supuesto, y a la autoridad. Hay algunos temas que son interesantes de analizar, porque hemos dicho, bueno, acá no hay prerrogativas de sangre ni títulos de nobleza. Tampoco hay prerrogativas o fueros personales. ¿Qué son los fueros personales? Esto se correspondía con la calidad de noble, por ejemplo. Los nobles solo podían ser juzgados por sus pares. Y en nuestra organización constitucional esto no existe más. No hay fueros personales. Algunos se preguntan, ¿la jurisdicción militar? ¿El Código Militar no es un fuero personal? De ninguna manera. El Código Militar, incorporado por Ley 14.029, dispone un sistema disciplinario especial para todos aquellos que sigan la carrera militar. Pero es un sistema disciplinario que se enmarca y queda como cerrado dentro de la actividad de las Fuerzas Armadas mismas.
El deber de obediencia, por ejemplo, es un deber especial que tiene que ver con la naturaleza de la gestión de la defensa que llevan a cabo las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si un miembro de las Fuerzas Armadas comete un ilícito que está regulado por el Código Penal, pues va a estar sometido a ser juzgado por los jueces penales comunes, igual que una persona que no es militar. Si una persona militar tiene una situación, digamos, es demandado o demandante en un proceso civil, va a estar sometido a los mismos jueces civiles a los que estamos sometidos todos. Por eso, no confundir la jurisdicción militar con un fuero personal. Algunos piensan, por ejemplo, en los abogados, en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados o el Tribunal de Disciplina de los médicos, de las ciencias del arte de curar, pero es al solo efecto de aplicar las normas de ética profesional. Pero si un abogado, un médico, un contador tiene alguna cuestión civil, debe someterse a los tribunales civiles. Una cuestión penal se someterá a los tribunales penales, una cuestión administrativa a estos tribunales. Hay una evolución de la igualdad. A mí me gusta trabajarla de esta manera, porque primero fue la igualdad frente a la ley. Basta de los títulos de nobleza, basta de fueros personales. Ya todos somos iguales frente a la ley en ese sentido. Y después vino de lo que hablábamos recién, este quiebre de la igualdad real, pero en la cuestión social. Entonces hubo una evolución de la libertad. No nos alcanzaba solo con la igualdad frente a la ley, porque en el contrato de trabajo no había igualdad entre el empleador y el trabajador. Había una ruptura entre las partes. Para que el trabajador acceda a esta igualdad, hubo que dictar lo que fueron las leyes protectoras del derecho del trabajo. Entonces sí se equiparó y ahí hay una igualdad de oportunidades. Esta primera igualdad, que fue la igualdad frente a la ley, va a mutar, se va a transformar, se va a adosar, a sumar la igualdad de oportunidades. Acá sí todos vamos a tener derecho al acceso a la educación pública, a la salud pública, al desarrollo, al acceso a todos los bienes sociales, a los bienes culturales, hasta el ocio, acceder, digamos, a la educación, a la cultura, al esparcimiento. Todos estamos en igualdad de condiciones en este sentido. Después, la igualdad vuelve a evolucionar. ¿Y cómo evoluciona? Como la no discriminación, que para mí es la última cara que tenemos hoy de la igualdad. Cuando hoy hablamos de igualdad, hablamos de no discriminación. ¿A qué nos referimos con no discriminación? Es decir, no excluir del goce de derechos a personas o grupos de personas por una característica determinada, ya sea por sexo, por religión, por raza, aunque el concepto de raza está prácticamente destruido, terminado, no existe más la idea de raza, pero bueno, en los tratados internacionales está citado, por nacionalidad, por credo, por edad. La única discriminación que se consiente por edad es la protección especial que las leyes y el Estado dan al niño. ¿Para qué? Para ampararlo, para protegerlo, fundamentalmente. Lo mismo que al trabajador, por ejemplo. También el Estado le ha dado una serie de derechos para ampararlo, para protegerlo, para darle una posibilidad de igualdad frente a la ley. Actualmente está muy en boga esto de la no discriminación, inclusive está muy emparentado, muy vinculado con los derechos que hacen a la identidad sexual. Actualmente las mismas tribunales están permitiendo, están reconociendo la posibilidad del cambio de documento de identidad cuando una persona tiene una identidad sexual diferente con la que está inscripta. Se ha legalizado y permitido el matrimonio, por ejemplo, entre parejas del mismo sexo. En este sentido, hay un avance muy importante, pero desgraciadamente en la realidad se ve mucha discriminación. Personalmente creo que la más fuerte discriminación que hay en la Argentina es hacia los sectores más pobres, los sectores marginales, los sectores que están fuera, digamos, de la posibilidad de una integración social plena. Creo que en ese sentido hay mucho que trabajar, más allá de que el texto constitucional garantice la no discriminación. Bien, acá vemos el desarrollo de estos temas que estamos hablando. La ausencia de privilegios hace a la igualdad frente a la ley. La Corte, en su evolución, ha sostenido fundamentalmente que la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias.
parece un trabalenguas, un galimatías. Pero a veces la igualdad frente a la ley exige que existan diferencias, porque no puedo tratar a todos con una igualdad rasa. Debo considerar a los que están en igualdad de circunstancias. Esto tiene mucho que ver con la materia impositiva, por ejemplo. No puedo pretender que todos los ciudadanos tributen el mismo monto al Estado, porque esto sería injusto, habría una gran desigualdad si así fuera. Por ejemplo, hay impuestos llamados distorsivos, como el impuesto al valor agregado, que funciona bajo esta base. Todos pagamos el mismo tributo por el pan, pero no todos estamos en la misma situación económica para afrontar el tributo. Por eso la Corte ha dicho que hay que tratar a los iguales en igualdad de circunstancias. En ese sentido, hay que aplicar diferencias. Ha dicho la Corte también que no se deben establecer excepciones o privilegios en merced de algunos. Es decir, que estos sean, en definitiva, privilegios para unos que se le niegan a otros, que están en la misma condición. La ley está obligada a reconocer y armonizar las desigualdades, porque en la sociedad no somos iguales. Es la ley la que debe ir equilibrando estas desigualdades a las que estamos sujetos. Se deben establecer las lógicas distinciones, ha dicho la Corte. Las clasificaciones o agrupamientos deben sustentarse en criterios de razonabilidad, un principio constitucional fundamental, artículo 28, y no en cuestiones arbitrarias. La desigualdad, cuando no está justificada razonablemente, es un agravio para quien la sufre. Por ejemplo, la exclusión de una persona de los derechos de los que gozan los demás. La discriminación debe surgir del mismo texto de la ley y debe ser una discriminación que sea protectora del más débil en realidad. Nosotros, en nuestro orden jurídico, hemos dictado la ley antidiscriminatoria 23.592 que va a agravar cualquier tipo de delito cuando se haya cometido, digamos, con la condición de un ensañamiento especial porque el sujeto pertenece a un credo, a una raza, a una condición social, a una situación, digamos, que lo distingue del común de la población. Hay un tema muy común entre los jóvenes que hay que trabajarlo también y que es la discriminación por la imagen, ¿no? Si uno es más alto, más bajo, más gordito, más delgado, más morocho, menos morocho, si tiene ropa más cara, más barata, hay muchos lugares a los que asisten los jóvenes donde se ven discriminados por ese tipo de situaciones. Pues bien, ha habido fallos condenatorios y en muchos casos el defensor del pueblo ha actuado en defensa de estos derechos. Lo importante es que sepamos que tenemos esta posibilidad de reclamar para que se nos dé la igualdad de condiciones. Pasando a otro de los derechos de primera generación, no podemos soslayar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad ha sido consagrado en el artículo 14 de la Constitución de la Nación como el derecho que tenemos todos de gozar y usar de nuestra propiedad. Y ha sido desarrollado con garantías y derechos en el artículo 17 más específicamente. Cuando hablamos del derecho a propiedad, no nos estamos identificando con el concepto del derecho romano, es decir, que otorgaba la posibilidad del uso y abuso de la propiedad. Estamos hablando en realidad de una concepción social. El derecho a la propiedad con una concepción social del uso y goce de este derecho. Está consagrado fundamentalmente en el artículo 2339, 2340 del Código Civil, que le permite al propietario hacer un uso y un goce racional y dentro de la ley de lo que le permite, digamos, la utilización, el aprovechamiento de los frutos, los derechos de administración, de disposición, todos derivados del derecho de la propiedad. Hay también una serie de restricciones administrativas que no deben ser consideradas como lesivas del derecho a la propiedad. Por ejemplo, en los municipios, en las comunas, se han dictado códigos de edificación para ordenar el crecimiento armónico de las ciudades. Entonces, por más que uno sea titular propietario de un terreno inmueble en una ciudad determinada, no va a poder hacer allí una edificación según su libre albedrío. No, va a tener que consultar el código de edificación.
si es una zona residencial, si podrá construir o no en altura, si deberá dejar un espacio para jardín, si deberá dejar corazón de manzana. Es decir, hay una serie de restricciones administrativas que están consentidas por la misma ley y que hacen a el desarrollo armónico, el ejercicio armónico de los derechos en la sociedad. Lo que ha prohibido también la Constitución, artículo 17, es la confiscación. No se puede confiscar la propiedad. No puede haber requisas, que hubo mucho antes de 1853, en la época de luchas entre unitarios y federales, se requisaban los bienes y se tomaban para aquellos ejércitos. Eso está totalmente prohibido. La propiedad únicamente se pierde por sentencia fundada en ley. Es la única manera de perder la propiedad. ¿Cómo la voy a perder? Por sentencia fundada en ley, por supuesto, sentencia que deriva de un proceso con derecho de defensa. O bien por la expropiación. La expropiación está regulada en la Ley Nacional 21.499. El Estado puede declarar por ley especial de utilidad pública un bien, mueble o inmueble, y someterlo a expropiación, pero debe indemnizarlo previamente. Hace falta la declaración de la utilidad pública por ley y la indemnización. Bueno, también consagra el artículo 17 los derechos intelectuales. La ley 11.723 le garantiza al autor de la obra, ya sea artística, científica, cultural, el uso y goce de la patente de esa obra de por vida y a sus herederos por el término de 50 años. También hay un concepto nuevo respecto al derecho de propiedad que se incorporó en la reforma. Artículo 75, inciso 17, se les garantiza a las comunidades aborígenes la propiedad comunitaria de sus tierras. Son inembargables, imprescriptibles y prácticamente están fuera del comercio. Bien, es momento de que hagamos una pausa para que avancemos con lo que son las garantías constitucionales. Hemos visto también cómo a lo largo de la evolución de nuestro derecho constitucional se han ido incorporando otros derechos. Estos otros derechos constitucionales han sido incorporados por reformas. En 1957 vimos la incorporación del artículo 14 bis, hablamos de esto, trae al texto constitucional la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, protegen los derechos del trabajador, de los gremios, de la seguridad social, de la familia. Pero la reforma del 94 agrega un nuevo capítulo de derechos a la primera parte. Va a agregar una serie de derechos políticos que hemos desarrollado en clase anterior, pero también va a incorporar una generación nueva de derechos, que son la protección del ambiente. Va a garantizar el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano. Le va a dar a las generaciones actuales la posibilidad de aprovechar los recursos naturales, pero preservándolos para que también sean aprovechables por generaciones futuras. Se va a determinar la posibilidad de que tanto las asociaciones destinadas, inscritas a la defensa del ambiente, como el defensor del pueblo, como el damnificado, puedan accionar en defensa del ambiente. Y va a establecer un concepto muy importante que es la obligación de reparar. Es decir, si se ha producido un daño ambiental, la primera obligación es dejar las cosas como estaban antes del daño. Si no se puede, bien, la indemnización. En este sentido, es muy importante
la legitimidad que se le ha dado a estos sujetos de los que hemos hablado para que puedan accionar judicialmente en defensa de los derechos de un ambiente sano, de un ambiente sustentable. También se garantizó otra nueva generación de derechos como la de usuarios y consumidores, artículo 42, reglamentado por la ley 24240, que protegen a los usuarios y consumidores en su relación de consumo, fundamentalmente del consumo de lo que son los bienes necesarios para la vida, el agua potable, la energía eléctrica, etc. Además se le garantiza el derecho a una información veraz. Perfecto, tenemos toda una enumeración de derechos, tenemos toda una garantía de derechos no enumerados, pero ¿qué pasa si se ven atacados, menoscabados, menospreciados, lesionados de manera directa o de manera, digamos, potencial? Hay un peligro grave. En este caso, la misma Constitución, por medio de las garantías constitucionales, ha dado una serie de remedios para reparar. Artículos 18, 19 y 43. ¿Cuáles son estos remedios, estas garantías? Se trata de vías procesales rapidísimas, donde el juez debe disponer en el menor tiempo posible que se subsane la lesión al derecho constitucional. Puede interponerse respecto de una lesión que proviene de otra persona o de una autoridad del Estado. Por eso decimos que los derechos se ejercen erga omnes, contra todos. Ni un particular ni una autoridad puede lesionar derechos constitucionales. ¿Cuáles son estas garantías? La primera y principal, el habeas corpus, va a garantizar directamente la libertad física o de locomoción. El asilo le va a permitir a la persona la opción de salir del país en caso, digamos, de conmoción interna. Las garantías en el proceso, artículo 18, son todas las garantías que van a hacer a que la persona que sea sometida a un proceso civil o penal, fundamentalmente penal, cuente con una serie de protecciones para, digamos, sostener el principio de inocencia. Las garantías en la condena son de la misma, digamos, teología que las anteriores. Se va a garantizar además la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de los papeles privados. Y por el artículo 43 se va a incorporar la regulación del amparo en general para cubrir y proteger todos los derechos, salvo la libertad física, que está protegida por el habeas corpus, y los derechos del habeas data. Vamos a desarrollar lo más rápidamente posible estas garantías. ¿Cuáles son las garantías en el proceso y la condena? Ley previa. No hay proceso, no hay sentencia sin ley previa al momento del hecho de la causa. Es decir, la ley debe ser anterior. No se puede redactar una ley para condenar un hecho ex post facto, es decir, a posterioridad. Por eso se habla del principio de legalidad. Además, en el derecho penal, lo van a ver, se habla de la irretroactividad o ultraactividad de la ley. Está prohibido aplicar una ley anterior o posterior, salvo que sean en beneficio del reo, de la persona. Hablamos del juez natural. El juez natural tiene que ver con la estructura de la organización del Poder Judicial. El Estado organiza el Poder Judicial y es una organización permanente. Y todos vamos a estar sometidos a esos jueces según el territorio y según la materia de la que se trata el proceso. No se va a poder crear una comisión especial para juzgar a una persona en especial por un hecho en especial, porque sería sacarla de sus jueces naturales. El principio de defensa. Todos tenemos el derecho de defendernos en juicio de acuerdo a los procesos preestablecidos y a la ley, a ser oídos, presentar pruebas. Tenemos derecho al juicio, a saber cuáles son los pasos procesales que se han dispuesto previamente antes de que seamos sometidos a proceso. Tenemos derecho a una sentencia fundada, es decir, la sentencia, la parte resolutiva de la sentencia, debe derivar naturalmente de la primera parte de los vistos y de los considerandos en el fallo. Tenemos derecho a una pena justa, también derivada de la ley. También a condiciones de recuperación y condena. Hablamos en el artículo 18 de que las cárceles serán sanas y limpias para la recuperación y no para un castigo excesivo de los que en ellas están alojados. Tenemos mucho en la actualidad que discutir sobre estos temas.
Se protege a la persona prohibiéndole declarar contra sí mismo. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Y también se ha instaurado el mantenimiento de la libertad física, es decir, se detiene a la persona sí, solo si hay un peligro de fuga real y concreto o existe el potencial peligro de que esta persona adultere las pruebas del juicio. Las cárceles serán sanas y limpias, lo dijimos. ¿De qué se trata el habeas corpus? Garantía específica, reglada en la ley 2398, para garantizar la libertad física o de locomoción. Hay un habeas corpus reparador, un habeas corpus preventivo ante la amenaza inminente de la detención, el habeas corpus restringido, esto es ante las restricciones o molestias secundarias de la libertad individual, seguimientos, vigilancias, escuchas, etc. El habeas corpus correctivo, cuando se agrava ilegítimamente el cumplimiento de una condena, ante la negativa de la solicitud de optar por la salida del país, del asilo, cuando vemos la emergencia. Vemos habeas corpus de pronto despacho por mora en el traslado de un detenido, que también son agravamientos de la situación de la condena. El amparo es otra garantía que va a estar protegiendo el resto de los derechos constitucionales. Está regla del artículo 43, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Y reglada en una ley anterior al artículo 43, que es la 16.986. Y está destinada a proteger todos los demás derechos constitucionales. En la reforma del 94, artículo 43, se incorpora una garantía muy interesante que deviene de una situación muy actual, que es el habeas data. Se trata de la protección de los datos personales de cada uno. Se reguló en el artículo 43 y después el Congreso dicta la ley reglamentaria, que es la ley 25.326, que permite fundamentalmente saber cómo están consignados nuestros datos en los registros públicos y privados. Permite la corrección si son erróneos y la supresión si están maliciosamente integrados. Bien, estamos frente a una protección integral de los derechos y garantías. Pero los derechos deben ser gozados dentro de los límites normales que las leyes nos dan. Es decir, para garantizar el orden, la convivencia social, es necesario que la ley reglamente cómo, el cuántum y el cómo vamos a utilizar estos derechos. Hay limitaciones permanentes y excepcionales. Las permanentes son aquellas que devienen de la convivencia normal y diaria, y que deben ser reglamentados según el artículo 18, el 19, con el principio de legalidad, de razonabilidad, de intimidad, es decir, protegiendo la intimidad de las personas. Y este tipo de derechos de reglamentaciones se van a ejercer por medio del poder de policía, que tiene una caracterización constitucional especial, va a tener una extensión destinada a proteger el orden social, la seguridad, la salubridad, la moralidad y el orden, también lo que son el bienestar general. Y vamos a tener limitaciones excepcionales frente a las grandes circunstancias, los hechos extraordinarios, naturales, políticos, el ataque exterior, la conmoción interior. Acá las restricciones de estos derechos son mayores, son más graves. Generalmente se limita el derecho de tránsito en cuanto, digamos, a la posibilidad de trasladarse de un punto a otro, el derecho de reunión. La persona puede optar, digamos, si es detenida, por salir del país. El presidente en estos casos de medidas excepcionales de todo el sitio solamente va a poder arrestar personas y trasladarlas de un lugar a otro del país. Estas medidas excepcionales de emergencia, un ejemplo típico, el estado de sitio, que está regulado en el artículo 23, por ejemplo, que se produce frente al ataque exterior, la conmoción interior, van a estar, digamos, resguardando esta situación excepcional, por eso es absolutamente temporaria. En estos casos se puede llegar al asilo, es decir, a la salida del país. Su regulación, artículo 23. Lo dicta el presidente con acuerdo del Congreso. Bien, es momento de cerrar. Vamos a ver cuáles son los conceptos claves que hemos aprendido a lo largo de este módulo. Nos hemos detenido sobre el estudio de la primera parte de la Constitución y su trascendencia en el mundo constitucional.
Distinguimos declaraciones, derechos, garantías. Estudiamos los derechos humanos desde su nacimiento y en su evolución. Hemos comprendido las distintas garantías, hemos analizado los límites a los derechos, sean permanentes o excepcionales. Con esto estamos en condiciones de haber dado un pantallazo general sobre el módulo 3 de la materia.